Gracias. Voz para el Cambio continúa en este día lunes viendo temas interesantes. Ya tenemos ahí al doctor Freddy Ferrera, a quien le damos la bienvenida y abrimos el espacio. Adelante, doctor Ferrera. Muy buenos días Juan Francisco, a nuestro compañero Jacinto Ascensión, nuestro jefe máximo, don Torres Ulloa, abogado, agrónomo, poeta de los poetas de la cafetera, historiador, está por allí siempre con nosotros acompañándonos, y por qué no, nuestros controles. Hoy comenzamos un poco tarde el espacio, pero bueno, lo importante es que estamos aquí comentando la actualidad y discutiendo algunos temas de interés, y sobre todo para nuestro público que nos espera, nos ve y nos escucha cada lunes. Pues don Juan Francisco lo escuchaba así cuando entré a la plataforma, pues dando algunas pinceladas. Yo también tengo algunos temas de interés, por considerarlos de mucho interés, que pueden influenciar de manera positiva o negativa, en este caso muy negativa, sobre la vida de los dominicanos. Me refiero básicamente a esta cantidad de reformas, esta cantidad de temas que están en la opinión pública debatiéndose, algunos de interés y otros simplemente como cortina de humo para desviar la atención de la verdadera problemática que se está discutiendo en el país. Y me refiero específicamente, para mí, el tema de mayor trascendencia que tal vez se quiere minimizar es el tema de la reforma tributaria, porque no lo voy a llamar una reforma fiscal, porque en el fondo no es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. Lo que se ha sometido, lo que han anunciado las autoridades que van a someter al Congreso, pues siempre amparado en el poder omnímodo que tienen en esas cámaras legislativas, donde realmente no hay un contrapeso de la sociedad, sino que hay un grupo de hombres y mujeres allí que simplemente dicen, levantan la mano cuando le ordenan y bajan la mano cuando le ordenan. Entonces, la reforma fiscal, que algunos han llamado otro paquetazo fiscal, otro paquetazo tributario, es lo que se ha sometido, es lo que ha anunciado el gobierno, que ya mandó a través, creo que del Senado, para comenzar a ser discutido allí. Y ya sabemos que la reforma a la Constitución, que para mí también era parte de ese plan comunicacional que tienen estas autoridades, que manejan a la perfección, no era más también que una bola de humo, porque los aspectos que se quieren reformar de la Constitución no van a tener ningún tipo de provecho para las personas, para la grande mayoría. Pero quiero centrarme básicamente en esta parte tributaria. Y fíjese que, repito, tributaria, porque si fuera una reforma fiscal, si realmente comenzáramos por lo que es el control, el aprovechamiento del gasto público, aprovechamiento que debe partir de políticas públicas que vayan a favorecer a la inmensa mayoría. Sin embargo, cuando estudiamos la propuesta de modificación, vemos que simplemente se van a modificar sobre todo algunos impuestos y tasas. Pero vamos a comenzar por el principal. Yo creo que por el que va a tener un impacto más negativo en la población, uno de los que va a tener un impacto más negativo, nos referimos al ITEVIS. Fíjense, hablo del ITEVIS porque incluso comenzaron la reforma cambiándole el nombre. ITEVIS es los impuestos a los bienes transformados, los bienes básicos que sufren algún tipo de modificación industrial. Esos eran los tocados por el ITEVIS. Recuérdense que fue impuesto por Balaguer, no, creo que fue por uno de los gobiernos del PRD, y el ITEVIS era simplemente, le ponían un impuesto al valor agregado que sufrían las materias primas cuando eran industrializados. O sea, era un impuesto que pagaban los bienes una vez se transformaban de materias primas a bienes industrializados. Tenían un impuesto que comenzó en el 6%. Recuerden ustedes, en el 6% comenzó ese ITEVIS, ese impuesto, luego fue llevado al 8%,
al 10, al 12 y ya vamos por un 18%. Quiere decir que prácticamente el ITEVI toca, en términos promedio, casi una quinta parte de los ingresos de las personas de menos ingresos, porque realmente este ITEVI está tocando todo lo que son los bienes que los pobres consumen. Los ricos a veces no consumen estos productos. Entonces, hablamos que la primera modificación que hicieron fue cambiarle el nombre. Ya no se va a llamar ITEVI, que es el nombre como la población lo conoce a este impuesto, no, que se va a llamar ahora IVA. El IVA es un nombre que se usa mucho en Centroamérica. Yo lo conocí cuando fui a México en el 93. El IVA es el impuesto al valor agregado. Quiere decir que ya en este renglón van a caer todos los bienes, no importa que sean materias primas, todos los bienes de consumo. Entonces, en ese sentido, ¿qué vemos? Y en segundo lugar, este ITEVI, la propuesta es llevarlo hasta un 18%, pero sobre todo agregar en él a bienes de consumo masivo que no necesariamente reciben algún tipo de modificación industrial. Me refiero, ahí metieron el pollo. Dicen que el pollo entero o en piezas como de muslos no están exentos. Pero ¿qué ocurre? Cuando el pollo sea procesado, quiere decir que le saquen la pechuga y le ofrecen la pechuga en un supermercado, la pechuga sí va a tener, va a estar grabada por el impuesto, pero va a estar grabada también todos los alimentos que utilizan normalmente incluso las personas que tienen trastornos de salud. Me refiero a los vegetales, todos los vegetales de producción nacional, y me imagino también que los que vienen importados, los vegetales, estamos hablando de las habichuelas. Las habichuelas, por si no lo sabían, es uno de los principales renglones que aporta proteínas al cuerpo, proteínas. Entonces están todos los pescados, hablamos de la carne, una parte de la carne de pollo, hablamos de las sardinas, todo lo que entra enlatado, que es parte de la dieta del dominicano, porque además de que era un poco económica, también suple muchas veces en lo que es la dieta de los sectores de menos ingresos. Pero también allí metieron también los medicamentos, pero más abusivo todavía. También están grabados con un 18% los materiales educativos, los cuadernos y los libros van a estar también grabados con un 18% del ITEVI. O sea que es un atentado contra la educación de la mayoría, de las mayorías. Entonces, fíjense bien que el ITEVI es uno de los impuestos indirectos. Ahora IVA, vamos a conocerlo ahora, vamos a tener que cambiar el nombre y ahora lo vamos a tener que conocer como IVA y pagar el 18% sobre bienes, víveres. Los víveres, la batata, creo que dejaron no sé si dejaron la yuca y los plátanos, los guineos, pero después todos los demás víveres van a estar grabados por el 18%, sobre todo los víveres que se utilizan en la dieta de personas que tienen trastornos de salud. Entonces, fíjese, comenzando por ahí, pero en términos de porcentaje de lo que ellos piensan recaudar, han anunciado cerca de 122 mil millones de pesos, de los cuales el ITEVI solamente les va a aportar 68 mil millones de pesos, lo que quiere decir que prácticamente más de la mitad, las 2/3 partes de lo que van a recaudar en este año, en el año próximo, con la aplicación de ese paquetazo fiscal, va a corresponder al ITEVI. Y no hay manera de zafarnos del ITEVI, pero una cosa más, ellos mismos, las autoridades mismas, no desde ahora, desde antes, ellos establecen que el ITEVI, los que lo retienen, que son los empresarios, los comerciantes, muchas veces cobran el ITEVI al que va a comprar una libra de arroz, un potecito de aceite, le aplican el ITEVI, pero muchas veces no lo transparentan, quiere decir que no lo pagan, sobre todo en lugares donde usted va a pagar en efectivo. Usted va a pagar en efectivo y le preguntan si quiere una factura fiscal. Usted dice que no,
y eso pues le permite a los comerciantes realmente eludir la transferencia del ITEVIS, que finalmente no la pagan los empresarios, sino que se convierte en un renglón más para obtener ganancias sobre las ganancias que de por sí obtienen. Entonces, fíjense, si estamos hablando de que es un impuesto sumamente agresivo, pero sumamente abusivo contra las facciones medias y bajas de la economía dominicana. Pero hablamos también de otro impuesto que han metido también dentro del paquetazo tributario, es el pago del IPI, es el pago del impuesto de las propiedades inmobiliarias, el IPI. Han bajado, hasta ahora cobraban el IPI sobre todo si su propiedad, casa, solar, tenía un valor a partir de los 10 millones de pesos. Usted paga el 1%, pero ahora lo están bajando y lo están bajando hasta los 5 millones de pesos. Y yo le pregunto a ustedes, o sea, ¿cómo usted sabe que su casa cuesta 5 millones de pesos? Usted tal vez la compró en $500,000, un apartamentico de esos utilitarios, incluso de los que el gobierno construía, que eran con una vocación social. Pues ahora resulta que impuestos internos, con unas tablas que ellos se van a inventar, igual que la tabla para grabar los combustibles, ellos van a decir, todo el que tiene una casa, que la ha sacado, un apartamentico, que lo ha pagado durante 20 años, todavía lo está pagando, tiene todo eso cuando usted lo compra con un préstamo, que es la inmensa mayoría de los dominicanos. ¿Quién compra un apartamentico con cash? Porque no lo tienen. Los pequeños, las personas que viven de un empleíto, tienen a veces que hacer malabares, trabajar todo el mundo, los hijos, la esposa, el esposo, para poder comprar un apartamentico, qué sé yo, de $1 millón de pesos. Pues ahora ese apartamento que usted compró hace 10 años, 15 años, resulta que impuestos internos lo va a evaluar y usted no tiene manera de defenderse, de decir, pero bueno, esta casa no vale eso. No, ellos le van a agregar, le van a poner un valor y sobre ese valor a usted le van a cobrar el 1% de impuesto. Lo que quiere decir que si usted tiene un apartamentico en cualquier barrio, que ellos les da la gana de evaluarla en 5 millones, 5.001, 5 millones con $1, ya usted va a pagar impuestos sobre ese bien inmueble. Va a pagar ya el 1%, quiere decir que usted va a pagar alrededor de 50,000 pesos anual por un impuesto más que va a menoscabar los pocos ingresos que usted tiene. Entonces, fíjense cómo estamos abocados a causar un empobrecimiento de los sectores que menos recursos tienen. Pero vamos a sumarle otro renglón. Por Dios, le van a poner ITEVIS también a los medicamentos que toma la mayoría, que a veces no son cubiertos. Lo primero es que tiene que comprarlo de su bolsillo, porque los seguros no le cubren estos medicamentos. Me refiero a los medicamentos que tiene que tomar prácticamente el 60% de la población adulta. Antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el corazón. Esos medicamentos van a estar también exentos del pago de tributo, y ahora con esta nueva modificación al Código Tributario también van a pagar el 18% de ITEVIS. Entonces, Juan Francisco, yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que esto es justo, por no decir conveniente para la inmensa mayoría? Porque son los sectores de clase media. Vamos a una brevísima pausa y luego de la pausa respondemos su pregunta. ¿Cómo no? Adelante, jóvenes. Llegó la foto. No,
Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.